Las autodefensas y la política. Al convertirse en el líder de las ACC, Llanos no descuidó los vínculos que años atrás había construido su padre con el narcotráfico, aunque le dio al grupo su propia impronta, se alió con la política local. A comienzos de los años 2000, Martín Llanos empezó a financiar campañas electorales, lo que lo acercó a quienes más tarde ocuparían cargos públicos. Según diversas versiones, muchos de esos acuerdos se cerraban en una finca ubicada en Puerto López Meta, donde aspirantes a consejos, alcaldías y gobernaciones acudían en búsqueda de su respaldo. El apoyo de Llanos no era gratuito. Quienes lograban llegar al poder con su ayuda estaban obligados a entregarle el 50% de los cargos, de los contratos y de las regalías. De esta manera, terminó controlando la contratación en varios municipios de Casanare, consolidando un enorme poder político, teniendo de socios a alcaldes y gobernadores. A diferencia de los políticos, a quienes por supuesto les interesaba la exposición, Llanos era un hombre de bajo perfil. Durante años, la única imagen suya en manos de las autoridades fue una fotografía tomada a los 18 años cuando tramitó su cédula. Llanos se desenvolvía con soltura en su rol de líder y había demostrado a todo Casanare que podía mantener en orden su organización. Sin embargo, el contexto político nacional cambiaría el rumbo de los acontecimientos. La relación con las Autodefensas Unidas de Colombia de Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño venía cada vez más debilitada, más allá de que tras la masacre de San Carlos de Guaroa cada uno se había pronunciado en su contra. Lo cierto era que las diferencias entre ambos grupos habían comenzado un tiempo atrás. Desde su creación en la década del 90, las Autodefensas Unidas de Colombia buscaron, como su nombre lo indica, la unificación de múltiples grupos paramilitares. Sin embargo, las autodefensas campesinas del Casanare nunca quisieron formar parte. Su interés era mantener autonomía en el Casanare y no depender de un mando nacional. Estos desacuerdos no solo generaron distanciamiento, sino también confrontación. Mientras Martín Llanos sacaba provecho de los acuerdos políticos, el bloque Centauros, una facción de las AUC, pretendía expandirse hacia Meta y Casanare, territorio que hacía años estaba al mando de los Buitrago. En este contexto sucedió un hecho en la política nacional que también complicó las relaciones entre las AUC y los buitragueños. En julio de 2003, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Este era un pacto que buscaba la desmovilización de los grupos paramilitares a cambio de beneficios jurídicos y zonas de concentración controladas. De esta manera, el gobierno buscaba disminuir la violencia paramilitar y centralizar los esfuerzos de seguridad. Pero, así como en su momento no se unieron las Autodefensas Unidas de Colombia, las Autodefensas Campesinas del Casanare tampoco quisieron formar parte de este acuerdo. Martín Llanos se negó a entregar las armas en el proceso de desmovilización y el enfrentamiento entre ambos grupos se intensificó. Tras la reticencia de Llanos, el bloque Centauros avanzó a paso firme hacia Meta y Casanare, comandado por Miguel Arroyave, alias el Arcángel. Se peleaba en el control de los corredores estratégicos del narcotráfico y las rentas del petróleo, lo que convirtió a los Llanos Orientales en uno de los centros más violentos del paramilitarismo colombiano. Ya no se trataba de desacuerdos políticos, era directamente una disputa económica y territorial. Según una nota del diario El Espectador, entre múltiples delitos se dieron matanzas y desapariciones forzadas. Tanto Monterrey en Casanare y Barrancas de Upía en Meta estaban bañados en sangre. De hecho, cuentan testimonios que en aquel entonces nadie se animaba a cruzar el puente de Río Upía después de las 6 de la tarde.